Gracias por estar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en Voz Parlamentaria, este espacio del grupo parlamentario del FMLN para informarle al pueblo salvadoreño el trabajo que se realiza desde la Asamblea Legislativa. Este día nos acompaña el diputado Guillermo Mata, a quien damos la más cordial bienvenida. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias y un saludo para todas las personas que nos están viendo. Diputado, si bien la coyuntura actual nos ha impuesto otras agendas, pero hay temas muy importantes, temas de nación que no se pueden dejar de lado, como es la Ley General de Agua para El Salvador. Usted que preside la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, donde se está discutiendo esta ley. Sí, esta ley, Vanessa, ha sido una de las prioridades de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ha estado siempre en la agenda que tenemos dentro de la comisión, pero como usted bien sabrá, esta ley estaba congelada, estaba engavetada o trabada, como decimos en salvadoreño, desde la última legislatura 2012-2015, porque había un impasse, sobre todo en relación a la denominada Autoridad del Agua. Entonces habían como dos posiciones que no se lograban conciliar, y por lo tanto se dejó, digamos, parado el trabajo mientras se veía cómo se resolvía. Pero es importante adelantar la información de que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, legislatura 2012-2015, había avanzado bastante y habían aprobado 92 artículos, excepto, como decía, la contraposición que había con relación a la Autoridad del Agua. La primera parte de esta nueva legislatura consideramos que lo primero era crear un ambiente adecuado para poder seguir estudiando la ley, y en ese interín aprobamos la Ley de Bienestar y Protección Animal, que es muy importante también en todo país que quiere respetar los derechos que hay ya para los animales. Y sobre todo muy demandada por la ciudadanía. Y demandada por, sobre todo, exacto, los grupos, ¿verdad?, que se dedican al rescate, a la protección de los animales, sobre todo los que llamamos animales de compañía. Bueno, una vez que sacamos esta ley, entonces empezamos a formular la necesidad de que los diputados que estábamos en la comisión, todos, sin excepción, nos empapáramos de los 92 artículos que ya estaban. Sí. Luego asistimos a una planificación de 5 talleres, entre los cuales vimos los diferentes tópicos desde el punto de vista científico. Tuvimos el apoyo de la cooperación española, tuvimos la cooperación del Instituto Holandés, la presencia también, por supuesto, del Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades que nos ayudaron a facilitar el entendimiento de los temas y nos dieron bastantes insumos para poder seguir con este trabajo. Así es que este ha sido un tema prioritario. Recientemente el presidente, profesor Salvador Sánchez Serén, yo estuve presente en el acto en el cual se daba la orden de inicio de la planta potabilizadora de Las Palmas en Tacachico, y nuevamente el presidente de la República expresó el interés que tiene en que se apruebe una ley general de aguas, porque si bien esta obra que ya se va a iniciar es necesaria, no podría tener el éxito debido si no va acompañado de la ley, ¿verdad?, para normatizar cómo es que se va a distribuir el agua, etcétera. ¿Cuáles son, diputado, los principales obstáculos que usted considera existen para la no aprobación de esta ley? Mire, los obstáculos han sido básicamente alrededor de lo que llamamos la institucionalidad de la Ley General del Agua. La institucionalidad en cuanto a cuál sería la figura, ¿verdad?, que debería de ser la rectora, como hay en todas las leyes, una entidad rectora. Quien administre todo el recurso hídrico. Quien coordina, que se pone al frente para que la ley se cumpla, etcétera. Entonces, aquí habían como dos posiciones, ¿verdad? Nosotros como partido FMLN siempre hemos mantenido que el agua es de carácter público, el agua tiene que ser administrada por el Estado, el agua pertenece a todos, el agua es un derecho humano fundamental y no es una mercancía. Sí. Esto no solamente lo habíamos expresado nosotros en términos de la propuesta de ley,
sino que también hemos tenido, por ejemplo, la visita del relator especial de las Naciones Unidas para el Agua y Saneamiento Ambiental, quien fue recibido en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y que también hacía énfasis en el carácter del derecho humano que tiene el agua, y que había que hacer un trabajo importante con relación a la universalidad y al acceso del agua para todos los habitantes del país. Y también mucho énfasis en la parte de saneamiento ambiental. También hemos tenido sendos informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el mismo sentido, que el agua tiene que tener una autoridad y un carácter estatal. Y finalmente, digamos, dentro de los antecedentes importantes, la misma Sala de lo Constitucional, en un amparo que pide una asociación contra el Consejo Municipal de Huizúcar, la sentencia es mandatoria en el sentido que hace ver que el agua es pública, lo repite la misma Sala de lo Constitucional, que el agua es estatal, que no se puede estar cobrando porque esta comunidad estaba llevando agua de los nacimientos de Huizúcar a otro lugar vecino, y había un problema que les estaban cobrando simplemente por haber instalado tubería y poder llevar el agua. Entonces, lo que quiero destacar de esa sentencia es que también ahí aparece que el agua no puede estar en manos privadas, que no puede estar sometida a la voluntad de privados, que el agua tiene que estar accesible para todo el mundo. Entonces, si a esto le sumamos que en el año 2010 hay una resolución de la Organización de las Naciones Unidas donde mandata a todos los países el derecho constitucional al agua, cosa que aquí en la Asamblea Legislativa los partidos de derecha no han querido ratificar ni siquiera el derecho constitucional al agua. Entonces, ¿por qué se crean obstáculos? Porque ellos estaban, a través de una propuesta que presentaron el año pasado, estaban generando la privatización del agua, que es totalmente lo contrario al carácter estatal que tiene que tener el agua. Así como lo hicieron con el seguro, con la banca. Así como privatizaron todo lo que el pueblo salvadoreño ya sabe. Entonces, quisieron privatizar la salud. Hay que recordar toda la jornada de protestas que hubo y que finalmente el expresidente Flores tuvo que retirar ese anteproyecto de ley. Entonces, el impasse se da porque un autodenominado grupo de conocedores del agua, con firma de diputados de la derecha, presentan un quinto anteproyecto de ley que se llama la Ley Integral del Agua, pero cuando uno revisa todo el formato de lo que es la ley, la privatización está muy clara desde el momento en que se constituye una junta directiva. Esa junta directiva que proponían ellos era un funcionario nombrado por el presidente de la República, que sería a su vez el presidente de la autoridad, no importa cómo se llamase, y luego 2 representantes de ANEP y 2 representantes de Comures. Entonces nosotros desde un principio argumentamos que lo que se pretendía era privatizar el agua, puesto que ahí, en términos de cualquier decisión, habían 4 votos que tienen como meta privatizar el agua y apenas un voto del representante del presidente de la República. Al revisar los estatutos, obviamente la ANEP es una gremial que únicamente vela por intereses económicos. Y además, Comures es una entidad de derecho privado y por lo tanto estaban 4 privados contra un público. Y a partir de eso, esta ley desarrolla una serie de conceptos. Por ejemplo, aparece en esa Ley Integral del Agua la creación de lo que ellos llamaban la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Ambiental, que prácticamente al estudiar todas las atribuciones que tenía, lo que hacía era quitarle todas las competencias a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, y atribuírselas a ella misma, es decir, a la Dirección Nacional de Agua Potable. Pero además le quitaba, por decir una palabra sencilla, le quitaba todos los bienes y todas las infraestructuras que pertenecían a la misma ANDA. Es decir, desaparecía el ANDA y aparecía esta figura empoderada para poder regular todo lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento ambiental. Y además, digamos, el encargado o el director de esta dirección de agua potable y saneamiento venía nombrado por esta junta directiva de carácter privatizado. Además,
en esta misma ley aparecía la derogatoria de artículos del Código Civil que tienen que ver con que las aguas, por ejemplo, de las aguas de los ríos, las aguas públicas, lagos, etcétera, en la Constitución y en el Código Civil aparece claramente que son bienes estatales. Entonces ellos estaban derogando estos artículos, lo cual significaba de que estos tipos o localizaciones de agua iban a pasar a manos privadas. Sí. Entonces lo que estaba obstaculizando era que ellos estaban queriendo imponer esta ley, que a todas luces era una ley de carácter eminentemente privatizador. Esto hizo de que tuviéramos que hacer como grupo parlamentario del FMLN y yo como presidente, hacer un esfuerzo para ver de qué manera podíamos hacer una ley que por supuesto excluyera cualquier intento de privatizar el vital líquido del agua. Entonces hicimos una matriz comparada con las 5 propuestas que tenemos, una que la presentó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Iglesia Católica, que era únicamente un anteproyecto de ley que se refería a la institucionalidad, ellos con el intento de poder desentrampar este tema tan complejo. Sí. Teníamos el anteproyecto que se presentó hace muchos años del Foro del Agua, el que presentó el Gobierno de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, uno que era de la Asociación de Regantes y este último que firman todos los partidos de derecha, que era la Ley Integral del Agua. Al final, después de pasar muchas jornadas de trabajo, nosotros no teníamos la correlación como FMLN para poder mantener nuestra posición de que la Autoridad Nacional del Agua tenía que ser una institución nacional, de carácter estatal, público y en manos del Estado. Entonces logramos llegar al menos a una figura que ya no era tampoco la que quería la derecha, sino que lo que se hizo fue crear la Autoridad Hídrica, ¿verdad?, que es una entidad de carácter autónomo en lo técnico, en lo administrativo y en lo financiero, pero que está adscrita al Ministerio del Medio Ambiente. ¿Quiénes la integrarían? Entonces, la aprobación de esa figura fue importante porque precisamente esta figura era la que no permitía continuar con los subsiguientes artículos. Una vez que estuvo aprobado la creación de esta autoridad hídrica, habían diferentes propuestas para integrar la junta directiva. Lo que hicimos nosotros para poder abordar debidamente el tema fue primero aprobar todo el esqueleto de lo que llamamos la institucionalidad. Sí. Y acá nos pusimos de acuerdo en que la integración de este esqueleto, por decir algo, que va a tener como un eje vertical toda esta ley, era que haya primero que haya por supuesto una autoridad hídrica, y que esta autoridad hídrica esté compuesta por una junta directiva, por una dirección ejecutiva con sus unidades especializadas y administrativas, un comité consultivo de la Autoridad Nacional del Agua, organismos zonales de cuenca, dirección de agua potable y saneamiento no quedó aprobado, la dirección de agricultura y riego, y luego las instancias sancionadoras y un tribunal de apelaciones. Entonces digamos que eso es la médula de las diferentes espacios o instancias que va a tener esta ley del agua. Con diversidad en la representación que tendría. Sí, entonces ahora tenemos que trabajar de qué forma se van a ir integrando cada una de estas unidades. Pero yo le quería adelantar, Vanesita, que nosotros como partido, yo como presidente, propusimos el siguiente orden de ideas para poder avanzar. Primero, trabajar quiénes no pueden ser parte de la autoridad del agua. Segundo, cuáles son las atribuciones y deberes de esa junta directiva. Tercero, el nombramiento de la junta directiva, cuáles van a ser sus facultades. Porque en la Ley Integral del Agua, este director ejecutivo parecía un superministro. Sí. Él era el encargado de presentar la política del agua, el Plan Nacional del Agua, él podía contratar personal, él podía quitar personal, él planteaba los cánones o las tarifas del agua potable, etcétera. O sea, era una figura
monstruosa, ¿verdad? Disponer no solamente del recurso hídrico, sino de toda la institución como tal. Sí, prácticamente él disponía de toda la autoridad del agua y la junta directiva simplemente lo avalaba, pero hay que recordar que él a su vez iba a ser nombrado, si era mediante el mecanismo de esta ley integral del agua, iba a ser nombrado por los 4 privados que ya habíamos dicho. Luego planteamos la necesidad de trabajar sobre qué es lo que hace un comité consultivo de Autoridad Nacional de Agua. A esto con el objeto de tener mayor participación ciudadana, es decir, allí pueden ir sindicatos, organizaciones que luchan por el agua, iglesias, ciudadanos, etcétera. Luego, el otro punto a trabajar eran los organismos zonales de cuenca, que esto es como la célula en el cuerpo, ¿verdad? Son las unidades vitales. Si nosotros no tenemos una buena gestión de cuenca, nunca vamos a poder tener su cantidad y calidad adecuada de agua potable. Luego los procedimientos sancionatorios, el Tribunal de Apelaciones, las sanciones y como le decía, esa Dirección de Agua Potable y Agricultura le cambiamos, hay que darle también las diferentes potestades. Entonces, hasta el momento ya tenemos claro cómo es el esqueleto de la ley y el día de ayer dimos un paso importante. ¿Por qué? Porque construimos un artículo en el cual están detalladas las inhabilidades o prohibiciones para ser funcionario de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué serían? Que serían, por ejemplo, toda persona que no esté solvente con el fisco, con la Corte de Cuentas de la República o con municipalidades, no puede pertenecer a la Autoridad Nacional del Agua. Los titulares de permisos de conformidad a la presente ley, los representantes, socios, accionistas, directores, administradores o apoderados de las sociedades que poseen o que se encuentren tramitando permiso, tampoco, es decir, son personas directamente vinculadas con el quehacer del tema del agua potable. Sí. Tampoco pueden ser miembros de esa Autoridad Nacional del Agua los miembros de las juntas directivas de cualquier partido político, organizaciones sindicales o asociaciones gremiales. Esto es importante porque al decir que están excluidas las asociaciones gremiales, estamos de una vez diciendo que ANEP no puede ser parte de la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua. Y eso para nosotros es una súper ganancia porque le matamos toda la posibilidad de que esta ley sirva para privatizar el agua. Tampoco pueden ser miembros de la junta directiva, ser miembro o accionista de las juntas directivas u organismos de dirección de las empresas prestadoras de servicios de agua potable, saneamiento, aguas envasadas, bebidas carbonatadas y sus derivados, o los que estén directamente relacionados con recurso hídrico. Que obviamente vendrían a buscar sus propios intereses. Claro, entonces lo que se evita con esto es precisamente que no haya conflicto de intereses. Sí. Aquí nosotros al principio nos interesaba pues que hubiera representación de alto nivel de los ministros o viceministros, pero no tuvimos los votos suficientes, y siendo que también habíamos logrado que ANEP no está, entonces tuvimos que avalar que en la Autoridad Nacional del Agua no hayan ministros o viceministros, sino que pueden ser representantes enviados por los diferentes ministerios que van a quedar una vez que se integre la Dirección Nacional del Agua. Tampoco pueden ser miembros de esta autónoma el cónyuge o conviviente, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo por afinidad de los señalados en los literales anteriores y de los funcionarios o directores de la Autoridad Nacional del Agua. Luego, para poder ser miembro de la Autoridad Nacional del Agua, tiene que estar solvente en cuotas alimenticias, ¿verdad?, de conformidad a lo establecido en el Código de Familia. Y luego no puede ser miembro de esta Autoridad Nacional del Agua aquel que haya sido sancionado por la Ley de Ética Gubernamental. Esto último realmente lo vamos a tener que consultar más, porque una persona que ha sido sancionada no puede ser castigada de por vida. Correcto. Entonces vamos a tener que afinar un poco el tiempo que ha sido sancionado para poderlo o no ponerlo dentro de los requerimientos. Todo el que esté libre de alguno de esos ítems sí podría ser parte de... Todo el que no caiga en nada de esto puede pertenecer a la Autoridad Nacional del Agua. Ahora, nosotros como FMLN, la propuesta que tenemos para integración de la Autoridad Nacional del Agua es un funcionario nombrado por el presidente de la República, que a su vez debe ser el presidente de la Autoridad Nacional del Agua.
un representante del Ministerio de Salud. Obviamente el Ministerio de Salud tiene que ver. Correcto. Y es el encargado de velar porque haya calidad de agua, y ¿verdad? la salud. Luego un representante del Ministerio del Medio Ambiente, un representante del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Porque aquí está el tema de los regantes, sí, y del uso del agua para este tipo de agroindustria. Y luego vamos a proponer que sea, digamos, un experto que provenga de la Universidad Nacional, la UES, un experto que provenga de universidades privadas y de, como aquí en el esquema que yo les mencionaba, estamos hablando de un comité consultivo de la Autoridad Nacional del Agua, 1 o 2 representantes nombrados dentro del seno de este espacio para que formen parte de la Autoridad del Agua. Con eso estaríamos nosotros evitando cualquier intento de privatización y a su vez estaríamos garantizando que no hay conflicto de interés. Correcto. Este punto es el que vamos a ver el próximo martes, la integración de la Autoridad Nacional del Agua, y si logramos aprobar algo que realmente sea para bienestar de todos los salvadoreños y salvadoreñas, el resto de temas que vienen son revisar las competencias que van a tener, las asignaciones de cada uno de estos organismos, y además ayer aprobamos de que los 92 artículos que ya fueron aprobados, sí, simplemente se van a revisar para que no haya una incongruencia entre los nuevos artículos aprobados y los 92 que ya estaban preaprobados. Y si no hay ningún problema, entonces quiere decir que ya estaríamos, podemos decir que ya estaríamos más allá de la mitad de la ley, y que el espíritu, al menos ayer manifestado en la comisión, fue que debemos de presentar en el plenario esta ley antes de que termine esta gestión legislativa 2015-2018. Con eso regresamos cuando vengamos de esta breve pausa. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de los medios legislativos. Estamos abordando un tema muy importante para el pueblo salvadoreño y es la Ley General de Agua. Hablamos con el diputado Guillermo Mata, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Diputado, antes de irnos a la pausa, nos hablaba de los avances que han habido esta semana en el seno de la comisión, de cómo estaría integrado este ente rector del recurso hídrico, pero de una muy buena noticia, y es que al parecer hay la voluntad de que antes de que termine esta legislatura se podría estar contando con una ley general de agua para el país. Sí, hay la voluntad, esperamos de que se mantenga este espíritu, ¿verdad? Porque ayer, para ser honesto con toda la gente, hubo un ambiente de bastante colaboración. Incluimos, digamos, en el artículo de prohibición de quienes no pueden ser funcionarios, el pensamiento de todos los partidos políticos, lo fuimos integrando y resolvimos este artículo. Después de que aprobamos este artículo, las siguientes opiniones fueron en el sentido que deberíamos de seguir trabajando de esta manera, es decir, que el comité técnico, que está formado por los asesores de cada partido junto con el asesor institucional, sigan avanzando en la revisión de los ítems que yo había mencionado anteriormente, y que lleven lo que tengan. Y entonces nosotros como diputados vamos a hacer el esfuerzo, como lo hicimos el día de ayer, que lo que presentaron los técnicos no estaba completo, pero con voluntad política se logró resolver y aprobar. Entonces ese es el espíritu que espero yo que se mantenga. Podría incluso, diputado, porque estamos a prácticamente menos de mes y medio para que esta legislatura finalice, la comisión se reúne una vez por semana. ¿Podría ampliarse estas reuniones para avanzar en la ley? Sí, esa es una pregunta muy importante, Vanesita. La idea es, primero, empezar más temprano y terminar más tarde las sesiones. Y segundo, si nosotros logramos mantener un entusiasmo por aprobar esta ley, la propuesta va a ser que, aparte del día normal de la comisión,
que hagamos encerronas, ¿verdad? Que pueden durar un día entero, una mañana entera, una tarde entera, además del día normal de la comisión, que es el martes, con el objeto de poder avanzar. A pesar de que estamos a un mes y medio, vienen las vacaciones de Semana Santa, si realmente hay voluntad política de aprobar, si damos por aprobados los 92 artículos que hay y nos dedicamos a resolver lo que falta, sí, yo creo que sí, en teoría se puede aprobar la Ley General del Agua antes de que terminemos la gestión que nos corresponde y que termina a finales de abril. Si no se pudiera terminar, diputado, ¿podría establecerse una especie de candado en los artículos ya aprobados? Porque en esta legislatura que está por terminar, vimos cómo los diputados de derecha, específicamente del Partido Arena, vinieron y dijeron, no, queremos empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva porque tenemos que conocer los temas. Y esto significaría un atraso para esta ley. Sí, exactamente. O sea, el peligro que se cierne sobre la ley es que si nosotros no terminamos y la ley no es aprobada en el plenario y enviada para ser sancionada por el señor presidente de la República, corremos el riesgo de que todo lo que hemos trabajado vengan los nuevos diputados y digan que como ellos no estuvieron y no conocen el tema, entonces que se van a quedar por ahí y pueden empezar otra vez el jueguito de no avanzar, Hay que recordar que en términos prácticos los partidos de derecha o bien quieren privatizar el agua o prefieren que no haya ley. Sí. Entonces, con la cantidad de diputados que van a tener en la próxima legislatura, pues ellos pueden perfectamente, incluso pudieran aprobar la ley integral del agua que presentó la derecha y ni siquiera discutirla en la comisión y bajarla al pleno. Entonces, realmente es un peligro latente el hecho de que nosotros no logremos finalizar en este periodo. Por eso, mi interés personal y como diputado del FMLN de acelerar hasta donde podamos para que sea en esta legislación que se apruebe la Ley General del Agua. Diputado, ¿tendrá conocimiento sobre cómo se encuentra actualmente en nuestro país el recurso hídrico? Porque hay personas que dicen, pero si tenemos agua, o sea, y no ven la importancia de la ley. Sí, yo creo que eso de decir que tenemos agua es una cuestión bastante superficial. Nosotros hemos tenido acá a la señora ministro Lina Pol, hemos tenido a diferentes autoridades en materia del agua, hemos tenido hidrólogos en la comisión y con estudios bien realizados, pues nos han demostrado que el agua tiene un problema, que ahorita el agua se ha vuelto espacial y territorial y que ya no tenemos, por ejemplo, las precipitaciones de lluvia que tuvimos en años anteriores. Hay que recordar que durante los últimos 4 años estuvimos con el problema de la sequía. Allá apareció el denominado corredor seco. Aquí se ha sobreexplotado el agua. ¿Por qué? Porque no hay ley. Empresas privadas dedicadas a la venta de bebidas embotelladas, por ejemplo, terminaron con el acuífero de Nejapa, sí, dejando a más de 30,000 familias sin agua potable, igualmente que una fábrica de jugos. Entonces, lo que dice la ministra es real. Es decir, no es que no haya agua en el sentido estricto de la palabra, pero el agua ya no es suficiente para dar la cantidad. Por ejemplo, para el caso de uso doméstico, la Organización Mundial de la Salud señala una cantidad, ¿verdad?, por persona. Nosotros somos en Centroamérica el país que tenemos menos disponibilidad de agua para cumplir con los requerimientos diarios de agua que recomienda la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, cuando se mide el caudal de los ríos, ha disminuido. Cuando se miden las precipitaciones fluviales, han disminuido. Sí. Y además existe la sobreexplotación de los pozos que estaba mencionando anteriormente. También hay una práctica de desviar ríos por parte de muchos agricultores. Se está talando el mangle, no se está cuidando la cuenca y todo eso obviamente repercute en que el agua no llegue a la parte subterránea para poder ser distribuida de una manera adecuada. Entonces, cuando nosotros decimos de que tenemos una crisis hídrica, precisamente nos referimos a eso. Entonces, los que dicen que no hay peligro y que hay agua se equivocan, porque así como vamos, todos los estudios indican que para el año 2030 vamos a entrar en crisis de agua. Por eso es necesaria el agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Ley Integral del Agua que han presentado los partidos políticos, le dan más prioridad al uso agroindustrial que al uso
del agua para beber, para bañarse, para uso domiciliario. Entonces, es importante la ley para que, no es que se le va a negar el agua a los agricultores, ¿verdad? Pero eso se tiene que hacer en base a un balance hídrico. Ustedes necesitan X, pues X se les va a dar. Lo mismo para generación de energía eléctrica, etcétera. Pero todo tiene que estar normado. Y como decía al principio de esta entrevista, aunque ANDA está haciendo un gran esfuerzo ahorita para abastecer, vamos a abastecer a 1,5 millones de personas en la zona metropolitana de San Salvador, con la remodelación de toda la parte de ingeniería que tiene la planta potabilizadora de Las Pavas, que desde el año de 1940 no había tenido ninguna reparación, ningún mantenimiento. Sí. Pero solo eso se va a agotar y se va a dañar la planta si no tenemos una ley que regule cuál es el uso que queremos hacer de nuestra agua. ¿Cuál debe de ser el papel de la ciudadanía, de las instituciones, organizaciones, diputados? Porque no es un tema que le competa solamente a la Asamblea Legislativa, si bien le corresponde la aprobación de la ley, pero es una ley que vendría a beneficiarnos a todos los ciudadanos. Sí, yo creo que la experiencia que tuvimos con la prohibición de la minería metálica nos enseña cuál es el camino. Nosotros esperaríamos de que nuevamente la iglesia se reactive en el sentido de demandar que se apruebe la ley, y ya lo ha señalado en otras ocasiones el obispo de San Salvador, Monseñor Escobar Yalas, que el agua tiene que tener un carácter eminentemente estatal, eminentemente público, y que se necesita una ley general del agua. Lo mismo se ha pronunciado la Procuraduría para los Derechos Humanos y todas las organizaciones de la sociedad civil que están en este tema. Entonces, el agua, como usted bien lo dice, el agua no es para que le sirva a los diputados, sino que el agua es para que haya bienestar, ¿verdad? Si no hay agua, no hay salud, y eso pues hace que vengan las enfermedades hídricas. Si no hay tratamiento de las aguas residuales, se contamina el agua, y entonces nos salimos de ese círculo vicioso de no tener agua de cantidad y calidad. Entonces la participación de la sociedad civil es importante. ¿Cómo? Los diputados se dice que son representantes del pueblo en la Constitución de la República y que deben de hacer leyes que vayan en beneficio de la sociedad. Sí. Entonces la labor que tiene que hacer la sociedad civil es la misma que hicieron y que tuvo un gran impacto en el tema de la minería metálica: exigir a los diputados que aprobemos una ley que efectivamente vaya a resolver el tema del agua domiciliar, que el agua sea de carácter estatal, de carácter público, que no esté en manos privadas, pero prácticamente lo que se necesita es más voces y más movilización de la sociedad civil, porque al final ellos van a ser los verdaderamente beneficiados. Bueno, diputado, queremos agradecerle habernos traído tan buenas noticias. Ojalá y se vea hecho realidad este importante acontecimiento histórico. Sería para nuestro país que esta legislatura logre por fin aprobar la Ley General de Agua. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Vanessa, y vamos a hacer hasta lo último, hasta lo imposible. Como FMLN somos los más interesados, el presidente de la República también en varias ocasiones ha demandado a todos los diputados que aprobemos la Ley General de Agua, y no vamos a desmayar para que esta ley pueda ser aprobada en nuestra gestión legislativa. Gracias, diputado, y también a la población a estar atentos y acompañar el esfuerzo que se está realizando para la aprobación de esta ley. Nosotros llegamos hasta acá, pero le invitamos a que siga en sintonía de los medios legislativos. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.